Tardes, muchísimas gracias. Eh, Vaya, qué honor estar participando en este foro hacia una responsabilidad social y sostenible. Es realmente, se ha dicho, un tema sumamente importante y vaya, que va a dar mucho que hablar en esta sesión, así como en las sesiones venideras. Déjenme contarles, yo creo que habrán inferido por la presentación que yo soy orgullosamente poblano. Siempre me da mucha, mucha emoción hablar en una audiencia de mi pueblo, de mi tierra, y particularmente la UAP, que es una aspiración que yo tenía desde hace muchos años, porque déjenme decirles que por más de 20 años yo he vivido en las inmediaciones de la ciudad universitaria. Me acuerdo de niño ir a cazar abejorros a los jardines de la UAP. Me acuerdo de niño caminar por sus plazas con mi perro. Me acuerdo de niño ir a recolectar flores en los jardines tan lindos que había. Ha cambiado mucho desde entonces y por tanto me entusiasma que hoy podamos hablar no solamente de esa vivencia que yo tuve dentro de mis cercanías con la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, sino también sobre esto tan importante que es la construcción de una ciudadanía verde. Yo les cuento esta anécdota porque voy a hacer una pequeña corrección. Yo creo que no debemos de hablar de una ciudadanía verde. Yo creo que de lo que debemos de hablar hoy es algo mucho más trascendental y es una ciudadanía sustentable. Así entonces voy a dar inicio con mi charla. Empecemos por la idea de ciudadanía. La verdad es que este es un tema quizás más allegado a la antropología. Seguramente hay definiciones. Yo muy humildemente me he dado la tarea de revisar en la Real Academia de la Lengua Española a qué nos referimos cuando utilizamos este término de ciudadanía. Y creo que hay algunas acepciones, o al menos esas tres acepciones que nos reflejan un poco de a qué nos referimos cuando empleamos el término, ¿no? Una cualidad, un derecho, un conjunto de personas, un comportamiento. Me parece que históricamente el término de ciudadanía quizás esté más vinculado con la idea de derechos y con la idea de obligaciones, tanto en lo cívico como en lo militar. Con el tiempo, la idea de ciudadanía ha ido evolucionando a planos distintos, como es el plano económico, como es el plano social y particularmente como el plano medioambiental. Hoy día podemos definir como medidas de una buena ciudadanía aquellas que tienen que ver con el entorno en el que nosotros nos relacionamos con las instituciones, poniendo como, por ejemplo, la forma en la que obedecemos las leyes de nuestro país, la forma en la que cumplimos con el servicio militar, la forma en la que impulsamos la transparencia institucional en nuestros foros, en nuestras organizaciones. También existe la forma en la que nosotros tenemos o jugamos un papel dentro de la sociedad. Como ciudadanía tenemos roles que nos hacen interactuar con nuestros pares. Y hablamos de, por ejemplo, nuestro ejercicio del voto en los periodos electorales, hablamos de mantenernos informados en nuestro entorno cotidiano, hablamos también de involucrarnos en nuestra comunidad para tratar de resolver problemas de manera conjunta. Podemos hablar también de ciudadanía en relación como personas que somos, pensando muy bien en cómo solucionamos problemas de manera conjunta, cómo, por ejemplo, también podemos mantenernos apegados a la salvaguarda de los derechos humanos, el respeto, la inclusión, la tolerancia, muy importante y en estos últimos días a veces muy olvidada, la construcción de un tejido social, la construcción de la paz. Esas son algunas de las maneras en las que nos relacionamos desde una perspectiva ciudadana como personas. Y no hablar del tema medioambiental, cuando hablamos de esa forma en la que nos vinculamos con la naturaleza, ¿no? Desde la perspectiva de no desperdiciar comida, por ejemplo, porque hay quizás alguien a quien le falte, no gastar agua, apagar el foco antes de irnos, ¿no? Al final estamos hablando un poco del papel de las obligaciones y los derechos que tenemos dentro de nuestro entorno. Ahora bien, ¿es acaso esto de ciudadanía lo mismo que ciudadanía sustentable? Y aquí quizás entra el matiz particular al que yo quería llegar.
Cuando hablamos de ciudadanía sustentable, de lo que estamos hablando realmente es de la posibilidad de nosotros impulsar, mejorar la justicia social y salvaguardar las condiciones naturales. Esos son básicamente los dos preceptos de la ciudadanía sustentable. Desde luego, hay características muy importantes que quizás marcan la diferencia entre lo que podría ser una ciudadanía verde y lo que es una ciudadanía sustentable. Algunas de ellas tienen que ver con la forma en la que nosotros internalizamos las injusticias del pasado y ejercemos políticas o prácticas que tratan de evitarlas. Y esto con miras a que no solamente no pasen ahora, sino que no violenten el futuro de las generaciones venideras. Otra característica importante de la ciudadanía sustentable es que esta trasciende en cierta manera las fronteras de nuestra comunidad, expande la idea de bienestar social y natural más allá de nuestro entorno inmediato e integra una visión de globalidad. Finalmente, una característica también muy importante cuando hablamos de una ciudadanía sustentable tiene que ver con las formas tradicionales de salir de la ciudadanía en el contexto del Estado-Nación y empezar a cambiar los valores individuales, las prácticas, básicamente ejercer una retórica desde el plano de los estilos de vida individuales. Y acá, muy lindo, estilos de vida individuales sostenibles y sustentables. Esto fue una expresión que en la introducción se mencionó. ¿Y cuál es esa diferencia entre lo sostenible y lo sustentable? Me parece que en México particularmente utilizamos los dos términos de una manera indistinta. Uno podría pegarse a las raíces de ambas palabras y encontraría diferencias interesantes, ¿no? La idea o el término de sostenible como algo que perdura, mientras que la idea de lo sustentable, algo que engloba ese perduramiento a lo largo de diferentes ejes, como es el social, económico y el ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente hablamos de esos ejes y los hablamos normalmente desde una perspectiva muy cotidianamente de aislamiento. Hablamos de la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y esa forma en la que hacemos referencia a que estos elementos perduren en el tiempo. Pero cuando hablamos de lo sustentable, de lo que hablamos no es de sociedad y economía, sino de equidad. Y no hablamos de medio ambiente, sino quizás del soporte de nuestra madre tierra para mantener nuestra existencia. Y hablamos particularmente de viabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es sustentable, de lo que realmente estamos hablando, es de la forma en la que nosotros integramos estos tres conceptos con miras a generar un entorno social, económico y natural que es en línea con los límites naturales de nuestro planeta y que es justo. Y aquí es donde entro un poco ya en el tema de la ciudadanía sustentable, particularmente esto de qué es un ciudadano sustentable. La sustentabilidad es un proceso, es una forma de ser, es una forma de estar. Yo hace unos días daba una charla y comentaba que al final no deberíamos de estar buscando la sustentabilidad. La sustentabilidad debería de ser nuestro pan de cada día, es nuestro día, es la forma en la que nosotros podemos ejercer hoy para no complicarnos el futuro. Pero desde una perspectiva del cotidiano sustentable, del ciudadano sustentable, para mí un ciudadano sustentable es aquel que finalmente ejerce la sustentabilidad desde el corazón de su cotidianidad, desde su día a día. Y cuando me refiero al corazón, me refiero a esa que es nuestro plan maestro para alcanzar la sustentabilidad. Los llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible, nuestra Agenda 2030. La Agenda 2030, la Agenda por el Desarrollo Sustentable, es un plan de acción mundial. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes lo conocerán mucho mejor que yo. Es un plan mundial a favor de las personas, a favor del planeta, a favor de la prosperidad. Está conformado por 17 objetivos que precisamente abordan esos tres elementos de los que hablábamos: lo económico, lo social, medioambiental. Los objetivos del desarrollo sostenible, en cierta manera, son el núcleo de la Agenda 2030 y nos presentan, como este esquema figura en sus pantallas, esa visión integral, esa visión interconectada de colaboración por un horizonte común en materia de sustentabilidad.
Yo soy un fiel creyente de que en México, poco a poco, si no es que con una celeritud interesante, hemos adoptado este paradigma de la sustentabilidad. Hay muchos ejemplos, muchos que no conozco. Yo doy algunas ideas ahora en pantalla de algunos que me parecen relevantes de cómo han adoptado este precepto de sustentabilidad. Por ejemplo, la Alianza para la Acción Climática, una iniciativa del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, que coordina actores claves, representantes del sector empresarial, la sociedad civil, la academia, en un plan común para ejercer acciones climáticas inmediatas. Esta empresa mexicana, Orbia, en el pasado llamada Mexiquén, una empresa que ha introducido en su plan de negocios mecanismos concretos para reducir sus residuos, minimizar su huella de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París, incrementar oportunidades gerenciales para las mujeres y mejorar las condiciones de trabajo y la fuerza productiva de sus empleados. Una organización que ustedes también conocerán, Amnistía Internacional, recientemente lanzó una campaña muy interesante, muy importante a seguir, se llama Jorgito Cuenta, una campaña que trata o que se evoca a los derechos de los trabajadores de limpieza, que son unos de los ciudadanos sustentables de suma importancia para la transformación de un país. Nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace no muchos bonos sustentable, 750 millones de euros destinados a inversionistas con un perfil sustentable. Una organización también del Estado, la CONUE, la Comisión Nacional para la Eficiencia de la Energía, de los grandes organismos de este país. Yo soy absoluto fan incondicional de este organismo. Gracias a ellos hoy podemos tener sistemas de ecoetiquetado de máximo nivel, de altura internacional. El Infonavit, su programa de hipoteca verde, el Movimiento Católico Mundial por el Clima y sus esfuerzos por conservar la casa común, las actividades del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, particularmente su concurso de innovación para los estilos de vida sostenibles lanzado el año anterior, o esta colaboración bipartita entre la cooperación sueca y el Instituto y el Tecnológico Monterrey a través del Premio Nacional Juvenil de Agua. Vaya, estos son solo algunos de los ejemplos, hay muchísimos más. Y hay muchísimos más que los vemos día a día anunciados en las noticias, ¿no? Los vemos desde el plano social, desde el plano ambiental, desde el plano económico, porque al final todo esto de la sustentabilidad es hablar del futuro, es hablar de la globalización, es hablar del bienestar, es hablar del crecimiento económico. En resumidas cuentas, y para no demorarme más, la sustentabilidad, así como la lucha contra el cambio climático, siguen siendo nuestra mejor oportunidad para lograr esa mejor normalidad que estamos buscando en esta época de pandemia. Yo estoy convencido absolutamente que si el avance de México, así como el avance del mundo en la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable, así como en su lucha con la implementación del Acuerdo de París, los impactos de esta COVID tan terrible hubieran sido mejor gestionados. Creo que hasta ahora no he hablado con mucho énfasis sobre el tema del cambio climático, que es de verdad no solamente un tema que me apasiona, pero además uno de los temas más importantes, si no me atrevo a decir el más importante de nuestra época contemporánea. Y lo digo con mucha autoridad desde la perspectiva de que no hay nadie que se escape al cambio climático. El cambio climático impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente las antropogénicas, hoy en día ha alcanzado sus mayores niveles históricos. El calentamiento global es un síntoma inequívoco de la calamidad que nuestra industrialización ha generado, de esa poca sustentabilidad que hemos planeado por centurias. El cambio climático es una forma de alcanzar impactos, o es un fenómeno, mejor dicho, que impacta a todo mundo, y no solamente en su individuo, sino en los sistemas de los que son partícipes. Y finalmente este cambio climático es básicamente, y sin entrar en preocupaciones exageradas, es básicamente ese gran desafío de la humanidad de nuestros próximos años. Esta mañana me levanté y les cuento con mucha honestidad que durante mi revisión matutina de las noticias me topé con esta nota, esta opinión de Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente es hoy en día el embajador de México ante las Naciones Unidas,
Y esta nota que él escribe, que no solamente es muy ilustrativa, me parece que es sumamente precisa, habla de la relación del cambio climático con muchos de los problemas medioambientales, sociales y culturales que vivimos hoy en día. Pero uno particular, uno del orden sanitario, la pandemia, ¿no? Y él nos los dice, y me permito citarlo directamente: no puede haber sociedades estables si no se contiene la crisis climática. Es un tema de inclusión, de diversidad, de derechos humanos, de desplazados. Impacta todas las áreas de la actividad humana. Yo decía, recomiendo mucho que le den una lectura a esta nota que salió hoy en el Universal, porque ahí nos hace esta vinculación de, por ejemplo, cómo este goteo viral de los animales, de las enfermedades de los animales, la zoonosis, muchas veces impulsada por la transformación de los ecosistemas y la migración de estos animales a entornos más urbanos, bueno, es parte de esa crisis de la COVID-19, cómo nosotros, a través de este goteo viral, especies, a través de esta globalización de una enfermedad que debió haber existido entre los seres humanos, hoy en día alcanza básicamente todos los rincones del planeta. Y esto es muy, muy, muy particular, muy importante, porque cuando yo decía, es una nota muy precisa, es que cada año el Fondo Económico Mundial nos publica su reporte de riesgos, las cosas que vemos año tras año, es el cambio climático como uno de los riesgos de mayor probabilidad y de mayor impacto, es decir, cuya frecuencia va a ser más evidente, más cotidiana, y cuyo impacto va a ser mucho más fuerte, de mayor alcance. Podemos ver que, por ejemplo, como decía nuestro señor embajador, el cambio climático es quizás una cuestión mucho más, una razón para preocuparnos mucho más que nuestra pandemia de la COVID. Así es entonces que a mí me gusta hablar del cambio climático como nuestro enemigo común. Y no solamente este fenómeno físico-químico, sino todo lo que desde nuestro seno productivo contribuye a que este cambio climático se acelere y sea mucho más perjudicial para todo el mundo. Sabemos muy bien que México no es exento. Los impactos del cambio climático, por su posición geográfica y condiciones socioeconómicas y ambientales, son sumamente evidentes. Cada año nuestras sequías son mucho más fuertes, los incendios forestales son más, los vemos más cotidianamente. El aumento en el nivel del mar obliga a nuestras zonas costeras a tomar medidas con ahínco, con vehemencia, para evitar inundaciones, para evitar infiltración del agua salina en los mantos acuíferos. Vemos cada vez más, por razones de estas sequías, por estos incendios, por la transformación del entorno natural, una mayor pérdida de biodiversidad, más frecuente los ciclones tropicales y sus estragos como desastres naturales. Recordemos aquellos de hace algunos años en la Sierra Norte del estado de Puebla. Las ondas de calor, el aumento de la temperatura. Vaya, impactos del cambio climático en México, algunos he mencionado, muchos otros seguramente hay. Y lo que quisiera hacer acá, una breve reflexión, es que esto, más allá del entorno global, más allá del entorno nacional, es algo que también nos impacta en lo local. En el estado de Puebla, esta es una gráfica que hace algunos años publicó este organismo, Carbon Brief, y nos muestra en un mapa mundial cómo ha aumentado la temperatura en diferentes zonas geográficas. Y acá, haciendo el zoom en el estado de Puebla, vemos que en los últimos 60 años el cambio de temperatura ha excedido 1 grado centígrado, y las proyecciones en los próximos 80 años es que estos aumenten hasta 4 grados, teniendo implicaciones sumamente devastadoras, no solamente para el entorno natural como lo conocemos ahora, sino para los sistemas sociales que hemos construido, nuestra agricultura, por ejemplo, la forma en la que lidiamos con procesos migratorios de seres humanos y de especies, la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra infraestructura vial, nuestra infraestructura habitacional. Algo que me parece muy interesante, y revisando la última información sobre la implementación de la política climática para el estado de Puebla, es que esta es una imagen que vemos muy recurrente en nuestro país. Estamos viendo venir el problema, tenemos conciencia, tenemos certidumbre de muchos de estos impactos, pero aún no actuamos de la debida manera. Este es un ejemplo de lo que pasa en el estado de Puebla. Al año 2019, al menos la información más reciente publicada en este sistema,
de los 17 instrumentos que el Estado de Puebla debería tener en torno al cambio climático, pues hoy en día solamente tenemos 9, ¿no? No tenemos un reglamento del cambio climático, a pesar de que tenemos una ley de cambio climático, no existe un programa estatal en materia de cambio climático, no hay una comisión intersectorial de cambio climático, nuestros inventarios de emisiones están desactualizados, no tenemos quizás, o al menos no muy difundido, un atlas estatal de riesgo, planes de programa de desarrollo urbano resilientes al cambio climático, etcétera, etcétera. Creo que estos son elementos muy importantes que resaltan ese ímpetu por adoptar medidas urgentes, y aquí la palabra clave es urgentes, para combatir el cambio climático y sus efectos, y particularmente para decarbonizar nuestra economía, para dejar de depender del gas, del petróleo y del carbón. Hoy en día en México, alrededor del 70%, un poco más de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector de energía. Si nos enfocamos solamente en aquellas que tienen que ver con el gas de efecto invernadero más potente en términos de residencia, por así decirlo, que es el dióxido de carbono, vemos que el 72% viene también de este sector de la energía. Vemos transporte altamente carbonizado, vemos un sector eléctrico altamente carbonizado, y lo peor de todo es que, viendo todo esto, aún así no llegamos a cumplir con estos compromisos de la Agenda 2030 en materia de cambio climático a los que nos hemos, a los que hemos sufragado nuestras políticas, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá 4 indicadores. Las emisiones de dióxido de carbono en el sector de energía se han mantenido constantes, no ha habido una reducción de esta sustancial que nos lleve a pensar que estamos encaminándonos tanto al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, nuestros compromisos ante la Cumbre Marco de Cambio Climático, así como los objetivos de decarbonización global a 0 al 2050. Vemos que nuestras emisiones de dióxido de carbono importadas, por ejemplo, si bien hemos hecho una mejoría en ellas, se han mantenido también relativamente constantes, y aquellos beneficios que hemos tenido no necesariamente tienen que ver con cambios estructurales, sino, por ejemplo, efectos indeseados o inesperados, como puede ser la misma pandemia. Sabemos que somos exportadores de emisiones de dióxido de carbono, producimos localmente, pero también a través de los combustibles fósiles que vendemos al mundo, también van ahí. Nuestra tasa efectiva de carbono todavía no internaliza esos costos externos del dióxido de carbono. No hemos sabido implementar en este país una adecuada métrica sobre el costo social del cambio climático. Y estos son algunos de los problemas que estamos teniendo hoy en día en nuestro país. No hablemos, por ejemplo, de la falta de compromiso de algunos sectores. Acá unos resultados del ambiciómetro de 2019, la poca ambición climática en México, en un estudio de 170 organizaciones, empresas en este país. Revisamos, el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza hizo el estudio y nos dice, ¿no?, que el 2% de esas empresas son solamente aquellas que cuentan con inventarios actualizados, que tienen metas en líneas con el Acuerdo de París, que tienen objetivos de energía renovable ambiciosos. Y la gran mayoría no los tiene, la gran mayoría no reportan sus emisiones, no toman medidas, desconocen cuáles son los impactos en su cadena productiva. Muchas veces solamente reportan emisiones del alcance 1, que tienen que ver con su generación in situ. En algunas ocasiones, sus emisiones de alcance 2, aquellas que tienen que ver con su consumo de energía, pero muy pocas veces, o más bien casi nunca, sus emisiones asociadas con toda esta cadena de valor, las del alcance 3. Este es un estudio muy interesante que también les recomiendo pegarle un ojo, porque nos da una idea de cuál es la oportunidad y cuál es ese cambio de paradigma que tenemos que hacer. Ese cambio de paradigma que tiene que permear no solamente en el sector público y en el sector privado, sino que tiene que reconcebir una nueva forma de planear infraestructura, de generar fuentes de energía, de movilizarnos, de crear espacios de convivencia que también estén en armonía con la naturaleza, y sobre todo tener cambios de consumo que son totalmente más amigables con nuestro entorno. En otras palabras, es una forma de nosotros darnos cuenta que no podemos seguir con este rumbo que nos está llevando a lo que yo muchas veces llamo como la freidora, ¿no? La freidora del cambio climático. Ahora, demos un paso atrás. No es solamente hablar de cambio climático, los problemas ambientales son múltiples en nuestro país y en el mundo.
Hablamos de deforestación, hablamos de pérdida de la biodiversidad, generación de basura, contaminación del agua, contaminación del aire, etcétera. Hoy en día, nuestra huella ecológica global supera en un 150% la capacidad total de la Tierra. Hay estudios, sabemos que de seguir así en 30 años, con una población que podría alcanzar los 9.600 millones de personas al año 2050, necesitaremos básicamente 3 planetas para soportar esa vida en las condiciones que hoy día vivimos. Entonces es muy importante pensar que tenemos que reconstruir esta relación con nuestro futuro. Tenemos que reconstruir una nueva normalidad. Una nueva normalidad que no nos lleve a ser necios y tontos y tirar piedras en nuestro propio tejado. Que nos invite a empezar a ver nuestro planeta de una forma distinta. Anualmente en México generamos 43 millones de toneladas de residuos urbanos. De esas, el 82% se recolecta, muchas veces va a los rellenos sanitarios, y lo demás es botado, es quemado, es enterrado. Sabemos que tenemos tasas de reciclado muy bajas, alrededor del 10% de nuestros eléctricos y electrónicos se recicla, lo demás termina en bodegas. Sabemos que nuestros residuos plásticos han crecido más de un 200%. Sabemos que nuestras tasas de recuperación de la industria textil también son muy bajas. Y al final, de todos estos problemas, lo que estamos construyendo es un entorno indeseable para nuestro vivir. Entonces, hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de polución, de contaminación, pero también es importante hablar de uno de los grandes problemas que también nos hacía notar el Foro Económico Mundial, y es la pérdida de la biodiversidad. Y no solamente por temas que tienen que ver con la relación estética, que muchas veces pensamos que hay que mantener a los animalitos porque son bonitos, sino también por ese valor importantísimo en la provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? La pérdida de biodiversidad de plantas, animales, en las últimas décadas ha alcanzado el 50% de nuestros ecosistemas. En México se ha llevado gran parte de nuestras selvas húmedas, secas, pastizales, bosques nublados, manglares, bla, 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 bla. Muchísimos problemas que hemos tenido por el tema de la deforestación. Hoy en día sabemos también particularmente que al año 2030 México podría perder entre 3 y 5 millones de hectáreas simplemente por este desarrollo de infraestructura urbana y actividad agrícola en la manera en la que llevamos hoy en día. Y bueno, lo que ya he hablado antes, ¿no? Todo esto al final nos impacta por fenómenos indeseados como este goteo viral que llamamos zoonosis y cómo esto se traduce en lo que finalmente son pandemias globales. Bueno, un panorama de todos los retos que tenemos que resolver, pero ahora, ¿por dónde empezamos? ¿No? Y acá, quizás ya ir culminando con mi exposición para entrar en un diálogo con todos los estudiantes de este curso. ¿Cuáles son esos pasos para alcanzar una ciudadanía sustentable? Y yo les decía, la sustentabilidad no es un suceso aislado, es una forma de ser. Al final, creo que hay 6 elementos que podemos hacer para llevar esta sustentabilidad a un nuevo plano, para alcanzar esta ciudadanía. Tiene que ver con una nueva transición urbana, la forma en la que nosotros no comprometemos nuestro entorno natural a razón de la expansión de nuestras viviendas y edificaciones. Tiene que ver con una nueva forma de concebir energía que es limpia, que es accesible, que es renovable, particularmente que es distribuida, que nos puede ayudar a empoderar al ciudadano en su consumo y en su toma de decisiones, energía que es eficiente y de carácter, y de un carácter que no impacta con emisiones de gases de efecto invernadero como es la quema de combustibles fósiles. Es hablar de la transición, de la movilidad, de la forma de movernos diferente, y no solamente decir que necesitamos tener coches eléctricos en todo el amplio espectro del país. Tenemos que hablar de nueva forma de concebir nuestras urbes, ciudades más compactas, donde los centros laborales están más cerca de las viviendas, donde hay una infraestructura de movilidad no motorizada, donde hay seguridad vial y peatonal para que las personas, sin importar su edad, su género, su condición física, puedan tener acceso a una libre movilidad. Hablar de las soluciones basadas en naturaleza, transformar nuestros entornos urbanos en sumideros de emisiones,
crear más parques naturales para crear este vínculo con la naturaleza de forma inmediata, generar huertos urbanos, crear básicamente un restablecimiento, una reconexión de nuestras especies endémicas con los espacios que hoy día nosotros como humanidad hemos invadido. Y finalmente la idea, la transformación de los estilos de vida, la forma en la que consumimos bienes de consumo inmediato, bienes de consumo duradero, la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que utilizamos la tecnología. Tenemos que crear un nuevo ethos en esta forma en la que consumimos y producimos, un nuevo ethos de consumo y producción en línea con los límites planetarios. Yo inicié diciendo que hay 6 transformaciones y aquí he hablado de 5. Y entonces esta sexta tiene que ver con esto que yo llamo, y haciendo ahí una paráfrasis que seguramente alguno de ustedes identificará, pensar sustentable para vivir mejor. Y la idea de un nuevo contrato social, la idea de que tengamos una transformación donde reconciliamos nuestra normalidad y en lugar de hablar de la nueva normalidad, hablamos del nuevo contrato social, el nuevo contrato social que se basa en un bienestar que es perdurable, que está circunscrito en los límites naturales de nuestro planeta, uno que nos permite, desde luego, una mejor calidad de nuestra salud física, mental, material, social, emocional, un nuevo contrato social que brinda oportunidades compartidas, que procura la creación de oportunidades amplias con respeto a la garantía y las libertades individuales y colectivas. Y un contrato social, una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, partiendo de la inclusión, que parte de la inclusión y del empoderamiento del individuo y de la comunidad a través de esta. Creo que estas son las formas, estos son los grandes pasos que yo considero los 6 grandes pasos para que nosotros nos alcancemos esta ciudadanía sustentable a la que nos hemos referido en este curso y al inicio de esta conferencia. Me gustaría terminar mi exposición para tener oportunidad para la charla, hablando de lo que yo considero son los 3 grandes desafíos. Recapitulando un poco, ya hemos visto a qué nos referimos con esta idea de ciudadanía sustentable, ya nos hemos referido también a cuáles son esos riesgos, estos riesgos importantes a los que nos enfrentamos, pero muy importante, cuáles son esas oportunidades y cuáles son el progreso que hemos alcanzado en nuestro país y en el mundo, pero aún hay mucho trayecto que hacer y estos 3 desafíos creo que nos pueden dar una guía para que a lo largo del curso, a lo largo de charlas posteriores, se puedan ir descifrando en el contexto de nuestra Puebla, en el contexto de nuestro estado, de nuestro país y de nuestro mundo. Y estas tienen que ver con los determinantes, los metafactores de la sustentabilidad, la forma en la que nosotros podemos alcanzarlo. Y creo que los 3 grandes desafíos, el primero tiene que ser cambiar el chip. La idea de, hay factores que contribuyen a que una persona oriente sus valores y que hacen más probable que sus actitudes de consumo. Y por eso es tan importante que nosotros, a través del trabajo con los medios de comunicación, a través de inculcar nuevos valores, de establecer nuevos paradigmas sociales, la concientización como el ejercicio de este foro, así como la diseminación del conocimiento veraz, científico, corroborable, permitan hacer una recreación, una nueva forma de presión social que impacte no solamente en nuestras aspiraciones, sino también en nuestra personalidad. Entonces, el primer reto es cambiar la actitud y empezar a encontrar actitudes que van a hacer más probable un consumo más sustentable. El segundo gran reto tiene que ver el fomento, la inclusión. Ya a esto me refiero con la forma en la que nosotros podemos facilitar los cambios de comportamiento. No basta con que nosotros creemos condiciones simplemente para ser más proclives a actuar de una manera, si no existe ese entorno que nos permite hacerlo. De ahí tan importante que cuando nosotros pensemos en sustentabilidad, pensemos en los 3 ejes, pensemos en medio ambiente, pensemos en sociedad, pensemos en economía, y pensemos cómo estas 3 interactúan en un entorno holístico, integral. Y cuando pensamos en esto, la forma en la que facilitamos la inclusión tiene que ser muy puntual y tiene que estar en acorde con las características socioeconómicas de los entornos en los que habitamos, con las habilidades físicas y cognitivas de las personas que queremos impactar y con las formas de los sistemas económicos que hemos construido. Al final,
generar condiciones de mercado, políticas públicas que están en línea con los límites físicos y naturales, son formas muy tangibles de entonces sí crear esta forma de fomento a la inclusión. El último reto que me gustaría presentarles tiene que ver con la infraestructura, y este es quizás uno de los más complejos, pero también un poco de los más fáciles a realizar. Tiene que ver con esa intervinculación en los sistemas sociotécnicos, es decir, el individuo y los objetos materiales que vemos a nuestro alrededor. Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con nuestros marcos políticos, normativos, legislativos, tiene que ver con la infraestructura física. Y acá el gran reto es invertir en lo que importa. No se trata de invertir en puentes para bicicletas, se trata de invertir en la democratización del espacio vial. No se trata de invertir en tecnologías que capturan el carbono, se trata de invertir en tecnologías que no generan carbono. No se trata de invertir en empaques ecológicos de alimentos que en su trasfondo no son sustentables. Se trata de crear una nueva forma de interactuar con los elementos de consumo que tenemos a partir de la infraestructura. Y de nada sirve que tengamos todo esto si esa infraestructura no la podemos utilizar. Si no es segura, no podemos tener el sistema de transporte más pulcro, pero si no podemos generar un sistema de transporte que permite inclusión de género, de edad, de capacidades, nadie va a poder usar a plenitud ese sistema de transporte. Y lo mismo con los entornos urbanos. Podemos generar parques preciosos a los cuales sectores económicos no tengan acceso, y eso no va a resolver nuestro problema de la sustentabilidad. Podemos crear sistemas de aprovisionamiento de servicios públicos que benefician a ciertos sectores y dejan atrás otros. Es decir, la infraestructura como tal tiene que ser igual de incluyente y debe tener esas mismas miras a la posteridad, hacia el futuro de las generaciones venideras, como a las que lo pueden disfrutar hoy día. Me gustaría terminar con un mensaje de inspiración, de esperanza. Yo estoy convencido y lo estoy convencido desde hace más de 20 años, que sí podemos alcanzar un México que es mejor, un mundo que es mucho mejor. Y para ello me gustaría mostrarles esta imagen que seguramente muchos de ustedes deben de reconocer. Es un paisaje precioso de nuestro estado de Puebla del Sur, el área natural protegida del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Es un paisaje hermoso, los recomiendo que lo visiten. Tehuacán, Cuicatlán, significa lugar de los dioses, la tierra que canta. Y esto, traigo esta imagen a colación porque además de que este es un bien mixto declarado como patrimonio natural, histórico y cultural de nuestro país por la UNESCO, es un lugar donde conviven estas tres cosas. Esta imagen me parece que conviven nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro medio ambiente. Es la forma de hablar de la sustentabilidad. Y cuando yo veo esta imagen, pienso en esta visión que tengo desde hace mucho tiempo y que espero que sea compartida por muchos de ustedes. Yo pienso en un México donde los gobiernos, las empresas, las instituciones son los ecosistemas sociales, la fuerza motora para la sustentabilidad. No lo son las leyes, no lo son la infraestructura, no lo son simplemente los valores, lo somos todos. Donde el conocimiento, la solidaridad y la autodeterminación empoderan al consumidor a tomar mejores acciones y prácticas día a día en su entorno natural, pero fundamentalmente en su entorno social a partir de la inclusión. Y donde las personas entienden y sostienen que nuestra tierra tiene recursos finitos y que las presiones medioambientales, que al final son el soporte de todo, nuestra biosfera, lo dice el profesor Johan Rockström en su analogía del pastel de bodas, la plataforma de todo cambio está en la biosfera es lo que sostiene la sociedad, y es la economía, la estrategia que nos debe conllevar a una sociedad que es justa y que es equitativa. Con esta idea y con esta frase del mismo doctor Johan Rockström, me permito decirles que ojalá que sea en este curso el semillero que detone un pensamiento distinto, un mejor mundo, no una nueva normalidad o una mejor normalidad, sino un mejor nuevo contrato social, el cual esté basado en la comprensión de nuestros sistemas naturales, no solamente como la fuerza de los recursos, sino como el nicho para la salud, la justicia y la prosperidad de nuestro entorno social, natural y económico. Muchísimas gracias, me despido y muchísimas gracias.